Salmo 46. No ese es el tema de esta mañana. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Yo creo que muchas de las imágenes que van a ver ahí, creo que no las hemos vivido en carne propia. ¿Cuántos de ustedes han visto cuando va pasando cosas así? La mano la vio. En el trabajo, cuando fue la realidad. Y eso te está dando más y más en cantidad, en aumento. Y nosotros como pueblo de Dios, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, hermano? Nada. No, si no hacemos algo. Dormimos. Señales, dijo el Señor, terremotos, pestes, desastres, guerras, frialdad, todo eso se está cumpliendo. Y nosotros somos parte de una profecía. Tenemos que pasar el lugar. Rubita Marcelina. Y nosotros, como pueblo de Cristo, también estamos en una profecía. ¿Qué profecía es? Hay varias citas de Apocalipsis donde el pueblo adventista decía directamente, si usted estudia a profundidad va a entender que está mencionado ahí. Uno, cuando le dice el ángel, come, el libro será dulce y amargo, y después dice, profetiza nuevamente. Y si usted hace un estudio profundo, va a entender que es un llamado a la. El otro es Apocalipsis 12, donde dice que el pueblo final tendrá el espíritu de ¿qué? Y el dragón giró contra. ¿Y contra quiénes? Remanente. ¿Qué tiene el remanente? Guarda los mandamientos. ¿Y tiene qué? ¿Qué es? El espíritu. ¿Qué iglesia lo tiene, hermano? ¿Qué iglesia tiene esas dos características? Entonces, ese mensaje para la iglesia verdadera. Pero también tenemos otra profecía. Y de manera específica es decir que la iglesia de la Odisea es el mensaje para la iglesia adventista. ¿Y qué mensaje de la iglesia de la Odisea? ¿Que somos qué? En palabras salvadoreñas, Camagua y el otro. Vemos estas cosas como una película. Uy, mirá. Y no nos advertimos que el fin del mundo realmente se está acercando. Y que no somos nada. ¿Qué debemos estar haciendo, hermano? Sí, me acuerdo. Predicar la palabra. Como dice la hermana Antonita, vivir lo que predicamos. Para dar un buen testimonio. ¿Cuántas personas han muerto a su alrededor? Y ustedes y yo no le hemos llevado el mensaje. Esa gente demanda de quién va a quedar esa sangre. Porque las señales están cumpliendo. El video dura 15 minutos de cuestiones de desastres. Yo digo, realmente, ver en carne propia cosas así. Y esto es el principio. Y va a ir en un momento que se va a mantener. Pero la iglesia estará en un estado de tibieza. Esa es parte de la profecía de nuestro tiempo. La iglesia de Filadelfia fue una iglesia excelente, pero la Odisea decae. Y el tiempo que dejó la tibieza.
Porque el tibio va a ser ¿qué? Deberíamos preocuparnos. El video es más largo, no lo voy a poner todo, vamos a temas esta mañana. Quería hacerles énfasis y que despertemos. Personalmente deberíamos de hacer planes de llevar la palabra. Esa es la obra que el Señor nos ha mandado. Vienen tiempos más difíciles. Y lo que no pudimos hacer con los de pie, no podemos hacer con los que van a caballo. Lo que no hicimos en tiempo de paz, lo haremos en tiempo de guerra. La cosa es seria. En tiempo final. Cuando el sumo sacerdote entraba en la expresión de los pecados del santuario, ¿el pueblo cómo estaba? En oración, ayuno. ¿Qué está haciendo el sumo sacerdote ahorita? ¿Y el pueblo qué tendría que estar haciendo? ¿Cómo identificar la iglesia verdadera? ¿Cómo poner tu mano? Es un tema muy básico. No voy a hablar de poder interés, porque se lo debo. Tuve un problemita con la presentación, porque se me ha borrado, pero ya la voy a buscar. ¿Cómo identificar la iglesia verdadera? Vamos a ver primero. Dice, las columnas que sustentan a la iglesia de Dios. ¿Cuáles son esas columnas? Vamos a ver 8 puntos. La Biblia como regla de fe y práctica. Mano Blanca quiere decir esa parte. Repetir, con 2 o 3 palabras. Es infalible. La Biblia como regla de fe y práctica. ¿Van a entenderlo? Pues esa es la verdad. Yo sé que nunca que opino, ¿verdad? Así que, para mí no es Porque sin la práctica lo que estamos hablando en el repaso de la lección. Número 2, la salvación por la gracia mediante la fe. Número 3, la certeza de la segunda venida de Cristo. Son columnas de una verdadera iglesia. Cree y predica la validez de la ley de Dios. Acepta el sábado como día especial de adoración a Dios. Número 6, y aquí anda muchos adventistas tamaleños. Tamaleños, presencia de dos profetas. Por eso dice Apocalipsis 12, 17. Si no dividan, no te guardan el mandamiento y quieren que es el espíritu de profecía. Es un movimiento mundial. Porque este mensaje tiene que ir en todo el mundo. Un solo cuerpo. Sigue los principios bíblicos de salud y ahí pataremos mucho. Ahí pataremos mucho. Y no solamente saber comer, sino que comer a la hora. ¿Verdad? No es que está en la rama de salud. O sea, comer a las 9 de la mañana, a veces comiendo a las 2 de la tarde, a veces no cenamos. El saber comer, aún a su hora, la chuchería, todo eso es un buen hábito bíblico de salud. Son bases fundamentales de una iglesia verdadera que predica, enseña y practica estas 8 puntos. Primero, vamos. La enciclopedia de las religiones afirma que existen 9 grandes religiones, solo 9. ¿Cuáles son esas 9? A ver, ¿a quién le pueden dar un nombre de esas 9 grandes religiones? El cristianismo, el hinduismo, el judaísmo, ¿demás? Islamismo y a la otra, 5 que faltan que mencionar. Pero, entre este está el cristianismo, en su vez, en el cristianismo hay 35.000 grupos diferentes dentro del cristianismo. 35.000. ¿Cómo distinguen entre estos grupos la iglesia verdadera? Dicen que hay muchas iglesias, solamente no. Ya no, sobre 12. Los que guardan mandamientos y la fe y los que no lo hacen. Sí. La Biblia no describe 34, ni 35.000, ni 9. Dos caminos. Y dice así: si una cosa no la hacemos bien ante los ojos de Dios, ya no somos hijos de Dios, no somos hijos del otro, dijo Jesús. ¿Y qué somos hijos? Una cosa, un mandamiento infringimos, dice. Es como que todo
Y somos automáticamente hijos de Él. Y si el Señor nos manda a hacer la misionera y no la hacemos, ¿de quién somos hijos? Sigan. ¿Cuál es la recomendación de la Biblia para encontrar la iglesia verdadera? Alguien, rápido. Juan 7:17. Leamos. Yo siempre le digo, cuando alguien viene a predicar, leamos con su Biblia, no con lo que le pone aquí. Juan 7:17. ¿Cuál fue la cita bíblica esta mañana? El que quiera hacer la voluntad de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, Conocer así la doctrina de Dios. entonces vamos a estudiar si la doctrina de Dios. Primera de Timoteo 3:15, rapidito. Tengan como cuidado con algunas Biblias, vienen muy adulteradas. Primera de Timoteo 3:15, ¿qué dice? ¿Cómo? Primera de Timoteo 3:15. Dice, capacitado para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna baluarte de la verdad. ¿Cómo conocerte dentro de la iglesia? Porque la iglesia es la columna, baluarte de la verdad. Tenemos que saber cómo conducirnos. La verdadera iglesia es conocida por la doctrina. O sea, fíjense que yo no, esto porque es un copy paste, como decimos, dicen algo por ahí. Pero a mí no, mi opinión personal, yo pienso no me gusta decir, leamos San Juan, leamos el libro de Juan, mi opinión, porque santos, solo la iglesia católica no es santa, la iglesia de Cristo no, mi opinión personal. Entonces, la verdadera iglesia conocida por la doctrina, Juan usa la palabra doctrina y Pablo la palabra columna. A continuación veremos otras columnas bíblicas que mantienen la iglesia de Dios vivo en la tierra. Vamos a ver. A veces de repente digo yo, cuando era San Juan, pero me quedo Juan. Dice Juan lo que leímos, el que quiera hacer la voluntad de Dios, tenemos un problema en la iglesia de Cristo. Que en otras iglesias no. Lo que es negro es negro, lo que es azul es azul, lo que es verde es verde, lo que es rojo y amarillo y tiene su color. Pero en la iglesia bíblica tenemos el problema que nosotros traducimos la Biblia a nuestra forma de pensar. Y la Biblia está conforme a lo que debe estar. Nosotros nos regimos a la Biblia no la regimos a nuestra forma de pensar. Por eso que en la iglesia adventista hay muchas contradicciones. Y yo sé que Manócar no me va a dejar mentir. En el distrito de San Vicente, ¿cuántas veces he visto que las tres iglesias, 8 y 14, son bien unidas? En San Vicente. Porque hay fronteras y divisiones en ellos mismos. En la iglesia dice: estas somos evangélicas, estas somos ortodoxas, estas somos más liberales, y cuando vaya a la reunión de militares, no, que va a ser la otra, no quiero que haya con ellos, ahí, y eso no debe ser. ¿Por qué? Debemos tener un solo pensar, un solo pensamiento. Un solo cuerpo. Y de ese aspecto muchas iglesias de otras denominaciones no ganan. Saben que son las órdenes del Cristo, no piensan, no, que este versículo no dice eso, no voy a quitar, así no es. No, yo me apego a la palabra de Dios. Porque cuando yo no me apego a la palabra de Dios, es mi palabra, no la de Dios. Entonces dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios, ¿cómo será? Si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Qué hacían los hermanos de Berea cuando Pablo hablaba? Entonces deberíamos de ser como los de Berea. Cada predicador, cada palabra, vamos a ver, hermanos, a partir del otro fin de semana ya no vamos a venir el sábado, vamos el domingo, porque el domingo es el día del Señor. Bájenme y no me dejen volver a predicar. ¿Por qué? Porque estoy hablando una falsedad. Sigamos.
citarlo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Ya lo leímos, vamos adelante, hermano. Dice que cuál es la primera columna que sustenta la iglesia. En primer lugar, fundamentos de los apóstoles. El Nuevo Testamento es nuestro fundamento, como vimos. El Antiguo Testamento, siendo Jesucristo la piedra principal. La iglesia verdadera acepta toda la Biblia como única regla de fe y práctica. Pero muchas iglesias dicen que el antiguo es la nueva. ¿Qué no vale? ¿No es nuevo? ¿Será eso correcto, hermano? Eso se dio cuando Jesús dijo que los dos mandamientos principales eran amar a Dios a ti mismo y amar a tu prójimo. O sea, esos dos mandamientos ahí van inmersos, todos los mandamientos. Es un resumen, Es un resumen. una recopilación en 2 palabras. No se lo leyó de aquella página, digo, los 4 son para Dios y 6 para el ser humano. Así. Ahí es donde nosotros Confundimos. somos muy cerrados y no nos abrimos a que el Antiguo Testamento sigue siendo válido. Entonces, cuando una persona es muy cerrada de mente, no tiene la abertura, o sea, tenemos que saber ver más allá. Y eso no es que solo va a ser literal, sino que tenemos que tener a comprender que hay otra forma de poder pensar diferente, porque los católicos eso les ha convenido a los demás. Es más, en el capítulo 53, si no más recuerdo, no, los judíos, el capítulo 53 del Antiguo de Isaías, Isaías es válido, no lo leen, es prohibido para ellos, no más lo recuerdo, porque ahí habla de Jesucristo. Ese capítulo yo no lo leo, lo estudio. Estaba escuchando un día a este señor Chabacán, perdón la palabra, mal predicador, falso maestro. No es Jesús, Maldonado. Sí, Maldonado es el que se casó con una mujer, se divorció. Maldonado, ¿verdad? Que la ley fue abolida. En el Antiguo Testamento no, pero el diezmo no. Y el diezmo está en el Edén. Y empieza a escuchar, porque Adán le robó el diezmo al Señor. Adán le robó, quiero ver cómo lo interpreta él. Porque el árbol de la ciencia de bien y de mal era de Dios nada más, y Adán no lo podía tocar, ni ver, ni comer, entonces era el diezmo de él, la parte que Dios le corresponde. Y Adán le quitó un fruto y a Dios y él le robó el diezmo. ¿Cómo juegan con la mente de la persona? El diezmo sí es válido, pero el sábado no. De la iglesia verdadera, los dos, antiguo y nuevo, es válido. Díganme. Pero también es válido para que muchas personas estando en la iglesia consideran que el diezmo no es. Jesús nunca fue contra el diezmo, lo defendió. Entonces, ahí es donde entramos en contradicción aún. Por eso yo digo, Jesús cuando le dice, no dejando de hacer algo otro, ustedes hacen el diezmo de comida y de cada lista. En el tiempo de Jesús los líderes eran corruptos. Y se robaban el diezmo de ofrenda. Pero Jesús nunca le dijo no lo hagan. Jesús enseñó, sí, debemos diezmar y ofrendar. Como tuvimos que llevar el sábado pasado en la iglesia. A ellos, lo que hagan, como lo hacen. Nosotros, nuestra responsabilidad es entregarlo y que ellos van a llevar cada quien su propio cuenta. ¿Sí o no? Yo doy el diezmo para la obra. Si ellos lo malgastan, ellos te dan cuenta. Pero Jesús nunca prohibió. Jesús dijo, hay que hacer como siempre se hace. ¿Y voy a hacer eso o no? Sigamos. Entonces, una vez de la iglesia está fundada primero en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Así ya no soy extraño ni forastero, sino ciudadano como los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. Los apóstoles del Nuevo Testamento y los profetas del Antiguo Testamento, siendo reducidos para mí como la piedra angular. Efesios, Pablo lo menciona. Los fundamentos son los apóstoles y los profetas, el Antiguo y el Nuevo Testamento. La iglesia se tiene que reunir en los dos testamentos. Sigamos. La iglesia verdadera enseña que la salvación únicamente por la fe en Cristo. Timoteo, 1
voz alta. 1 Timoteo 2:5. Para que me puedan ayudar ahí con los versículos. 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. O será en alguna mujer por ahí. ¿Hay alguna, verdad? Solamente en Jesucristo, hombre. Una de las iglesias solo predica que solamente salvación en Jesucristo. Mi hermano Oscar conoció a mi abuelo, Juan Ríos. Y de por ya digo, por ahí me robaron la Biblia de mi abuelo. Mi abuelo, la última Biblia que él tenía, me la heredó a mí. Y la tenía ahí. Y mi esposa pues dijo, no es mía, y que la mandó a verdad y me la robó. Y me dice, no, todavía es mía. Y lastimosamente cuando la mandamos a reparar tenía muchos apuntes del viejito ahí en su letra. Y se perdieron a la hora que la repararon, no le dijimos al hermano que esos apuntes no los borraron. Ahí tiene muchos apuntes del viejito, muy buenas cosas que escribir. Voy a ser rápido, con el hermano de hermano Juan, no sé si lo conocieron, hermano de mi abuelo. No, yo creo que no lo conoció. Le entró la publicidad de la iglesia, porque querían servir a Dios. Querían conocer, servir a Dios en una verdadera iglesia, eran católicos. Y comenzaron a leer y comenzaron a ver la verdad. Un único Salvador que es a través de Jesús, no de María. No le dijeron, aquí no es. Se fueron a la metodista, se fueron a la evangélica. Nada de historia. Y luego vieron que la única iglesia que se llegaba a la verdadera iglesia era la bendita Señora. Y la historia era así debemos hacer nosotros. Estudiar las características de una iglesia para ver si esa iglesia se apega a la verdad. Segunda verdad, la primera fue que nuestra base está en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y la salvación solamente es a través de Jesús. Digamos, hermano. Lo sacó de ahí y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron, ¿creen en María? ¿Creen en Buda? ¿Creen en Brahma? ¿En quién debemos creer? En el Señor Jesucristo, y serás salvo tú. Solamente un Salvador, Jesús. No podemos predicar otro. Sigamos, hermano. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo a través de Jesús, como repito, María, mamosito, ¿cómo se llama este muchacho? John Smith, que cree más en él, los mormones, y anda acá en la iglesia satánica, ¿sabían eso? Sigamos. Tercera columna. Las enseñanzas del retorno de Jesús con millares de ángeles, todo ojo lo verá, los muertos los resucitarán y reinarán con Cristo por 1000 años. La iglesia verdadera enseña esta verdad. ¿Cuántos de ustedes fueron católicos alguna vez? Yo nunca he sido católico, hermano, católico, no sé si me equivoque. Alguna vez un sacerdote en su homilía, en su predicación, como le llaman, mencionó la venida de Cristo. Nunca lo predican. Nunca predican que Jesús vendrá un día y va a haber un reino de amor y paz. Nunca, no sé, alguna vez escuchó una homilía de Jesús iba a regresar, el poder y gloria. No lo predican. Y no otra cosa. Nosotros lo predicamos que Jesús viene un día y que todo ojo le verá. La verdadera iglesia predica que Jesús viene un día y todo ojo le verá. Sigamos. No se turbe vuestro corazón, que dice Dios que está en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. La gente cree que cuando dice que muchas moradas hay, Jesús va a ir a construir casas. Las casas ya están hechas. Está haciendo el espacio para nosotros. ¿Y cómo nos hace el espacio? Cuando nosotros nos convertimos, nos damos el espacio, una morada que tenemos lista para cuando Cristo venga a la tierra. Si no fuera así, ustedes se lo pueden leer. Quizás los versículos que mandan como en los podemos. De los tantos versículos que ya como ven, que son los únicos 10 que ya nos podemos.
Sigamos. Y cuando me vaya a preparar lugar, ya sabemos. Adelante. Cuarta columna. Juan 14:15. Rápido. Juan 14:15, hermanos. Porque el tiempo sí. Vamos a llegar a solo lugar de jóvenes. Juan 14:15. ¿Y por qué nos empieza a guardar tanto los mandamientos? ¿Por qué no empieza? Digo yo siempre cuando te digo veces en el santuario. ¿Por qué pecamos? ¿Por qué pecamos, hermano? Pero hay otra frase parecida. Porque queremos, porque nosotros ya no podemos decir que somos ignorantes. Nosotros queremos pecar porque aún sabiendo lo hacemos. Hay otra palabra, lo que el santuario le ha escuchado que yo dice. ¿Por qué pecamos? ¿Qué dice el versículo? No, lo que quiere decir que ¿y qué es pecado? Infringir la ley de Dios. Si me amáis, guardad mi mandamiento. Y si pecamos, entonces ¿qué pasa con Jesús? No le amamos, hermanos. Si pecamos, no amamos a Dios. Amamos al otro Padre. Al otro. Así, claro. Si no amamos a Dios, no guardamos sus mandamientos como Dios manda. Amamos al otro. Así. No le pongamos dos tintes, no hay tres caminos, no hay cuatro, cinco, dos. O somos hijos de Dios o somos hijos de diablo. Entonces nunca lo vamos a amar a Dios. Debemos amar. Lo vamos a lograr con la ayuda de Dios, porque Dios dice, si me he cuidado, Filipenses, ¿cómo es Filipenses? ¿Cómo dice? Casi todo lo puedo decir porque me fortalece. Ya, ahí acabo de hacer una blasfemia. Casi todo, ¿no? Todo lo podemos. Depende de quién mueve su corazón. Le digo yo que nunca lo vamos a amar entonces porque, como se predica que el pecado no se puede vencer. La última generación será sin pecado. Y estamos en proceso de ser. Somos una iglesia militante y muy pronto tenemos que ser la iglesia triunfante. Podemos vencer el pecado. Pero ahora se predica que el pecado no se puede vencer. O sea, Si yo digo que el pecado no se puede vencer, entonces digo que Dios es mentiroso. Porque el pecado lo podemos vencer a través de Cristo. Nosotros solo no podemos. Si dice, todo lo puede en Cristo. Nosotros no podemos. Mentira. No podemos. Pero lo que podemos llegar a hacer a través de Cristo. Y si usted peca, es porque no está en su corazón. Y si usted peca, es porque no ama a Dios. Así es sencillo. Sigamos. Si mi madre guarda mi mano. Hermano, ama a Dios. No podemos pecar en esto. Hermano, nosotros amamos el pecado más. Dios nos ama a nosotros. Yo siempre digo algo. Dios no aborrece el ser humano, aborrece el pecado. Dios va a destruir. Podemos hacer un ejemplo. Este árbol es el árbol del pecado. Dice que ese árbol lo va a destruir porque es el pecado. Pero ¿qué pasa? Muchos están agarrados del árbol, no se quieren soltar. Y cuando destruye el árbol, destruye lo que están agarrados. Así es fácil. Así es sencillo. Sigamos. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Ya leímos. El pueblo verdadero de Dios guarda los mandamientos. Iglesia de denominación no guarda completamente. Ya sabemos que los católicos guardan 8 nada más. Los domingueros no guardan 9. Ahora, yo creo que ya hemos egresado. Sigamos. La cuarta columna. Yo me postré a sus pies para adorarlo, después de Apocalipsis 9:10, y donde dice la riqueza del testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús, que es el Espíritu, la profecía, el remanente final, ama, guarda los mandamientos que tiene el Espíritu de la profecía. Leerla, entenderla, explicarla, enseñarla. Sigamos. Vamos por la cuarta, son 8. Quinta.
El testimonio de Jesús, el efecto de profecía, don de profecía. Ese don es una característica de la iglesia de Dios en los últimos días. La iglesia de Cristo predica profecía o no predica profecía. Dígame. Dice que hay un párrafo de la hermana Elena de Bay que dicen que todos, ¿verdad? No somos los que predican, dicen, deberían de conocer las profecías de los últimos días. Todo miembro de la iglesia debería de conocerlas. Pero el problema es que hoy en día, pues, solamente unos pocos hermanos que predican conocen bastante de profecía. La mayoría de los hermanos, como que no nos interesa saber nada de profecía porque nos parece aburrido, nos parece como que es algo que no se puede entender. Y bueno, nos aferramos a otros puntos más fáciles de entender de la Biblia. Y dejamos, ¿verdad? O sea, de estar investigando lo que nos concierne a este tiempo. Lástima que no ando la cita, pero un día se me llenó la memoria del teléfono, entonces estaba ahí, donde dice que los predicadores deberían de profundizar Mateo 24. ¿Saben qué dice Mateo 24? La señal del fin cuando Jesús le pregunta qué va a pasar. La verdad es cierto. Es cierto, el amor de Dios es muy importante, comunicarlo. Pero parte del amor de Dios es que nos instruye a través de una profecía y nos enseña el camino que va a venir. Por ejemplo, usted puede decir, yo a mi hijo lo amo tanto, lo quiero tanto, pero yo no le voy a decir cómo qué camino va a tomar, ni cuando vaya con su carro, pero yo sé que si él va a dar el camino de aquí para Santa Clara, hay un barranco, como hay noches y luces para montar, porque yo amo a mi hijo y voy a dejar a mi hijo más como quiere. ¿Ama a su hijo? Dios nos ama, pero No lo ama. Y se le advierte, mira, si vas por ese camino, vas a pasar esto, y vas a llegar. Dios nos advierte a través de la profecía lo que viene y nos preparemos para que no seamos engañados. Les voy a buscar la cita, se lo voy a leer en la próxima ocasión, que dice: deberíamos estar profundizando en Mateo 24, en nuestros temas. Hablar de los eventos que se están dando, porque eso es lo que está pronto, hermano. ¿Vieron el video? Hay más señales. Yo no voy a venir nunca quizás a predicar. Quizás, hermanos, y Jonás oró y un marido se lo comió. No, no está presente. Podemos usar la historia bíblica para darle un trasfondo profético. Un ejemplo, vamos a salir un poquito del tema. ¿Qué trasfondo le podemos encontrar a la historia de los muchachos en el foso de leones, en el foso de los fuegos, en el horno del fuego, y Daniel en el foso de los leones? Algo profético. En primer lugar, le voy a dar un ejemplo súper bíblico. ¿Qué representa Nabucodonosor? ¿Qué quiere hacer Nabucodonosor? Una sola reunión de diferentes cultos, religiones que va a haber al final del mundo. Un ecumenismo. Y que no hacía caso, lo van a matar. ¿Qué dijo Nabucodonosor? Si no hacen caso, se van al horno de fuego. ¿Va a pasar eso al final? ¿Cómo va a ser la fe de los hijos de Dios? Van a ser probados, pero hay un detalle muy importante. Y muchos dicen, la prueba final de la observancia del sábado. Sí y no. La prueba final va a ser el guardar el domingo, no sé si hermano se está equivocando. La prueba final no es la observancia del sábado, es la presión del domingo. Primero van a decir que el domingo hay que descansar, pero no van a prohibir el sábado. ¿Sabían eso? Y debe tener mucho cuidado en eso, porque últimamente a nivel mundial, de manera secular, no estoy hablando de religión, porque aquí nosotros estamos en una religión, o sea, creemos en la fe de Jesús y es una religión también. Sin embargo, allá afuera, en la vida, en la sociedad, se maneja que todo el comportamiento del ser humano se debe de ser basado en el amor. En la Biblia nos hablan que los últimos serán los primeros, y ahí hay que tener cuidado porque ¿quién es el amor? Dios es amor. Dios es amor.
¿Qué es fuego consumidor también? ¿Qué fuego consumidor? Y cuando esto ya termine, las personas van a estar convencidas de que de la palabra de Dios que era cierto, hermano. Por ejemplo, nosotros podemos estar aquí debatiendo que tiene razón y que no cumplimos y que sí, que allá, pero en los últimos días va a venir alguien que nosotros por estar perdidos en esta discusión, Nosotros mismos vamos a salir y no vamos a nosotros ayudar. nos vamos a quedar y es el último. Recuerda, hermano, la parábola de la cizaña. Dios sembró semilla buena, pero el diablo sembró también semilla. Judas decía, hermano, Judas llegó hasta el último momento. No nos considera nosotros juzgar que dice el trigo que cizaña, que puede pasar Dios. Pero volviendo al asunto, principal del tema. Cuando nosotros dicen, cuando suenan de todos los montón de instrumentos, van a adorar a quién? La estatua. Pero después que ya suenan los instrumentos, ellos podían ir a qué? A adorar a su Dios. ¿Qué pasó con Daniel? Era la misma ley y era parecida, pero ¿qué era la diferencia? Que durante 30 días no podían pedirle a nadie. Primero van a decir, como Nabucodonosor, van a guardar el domingo, van a descansar. Dice Madre Elena que el día vamos a ir a visitar la iglesia los sábados y los domingos vamos a hacer oficinas de la misionera, visitar, vamos a descansar los otros días. Pero cuando presenten un desastre, dirán, oye, si ya le dimos día al Señor el domingo, ¿por qué han aumentado el desastre? Hay un grupito de disidentes que sigue guardando el sábado y no quiere doblegarse ante el máximo líder del Papa. Entonces, ¿ven? Tienen que trabajar en el sábado. Ahí se verá el verdadero hijo de Dios. Ahí se verá el máximo. Entonces dice, por 30 días no pueden. Por eso hay una diferencia entre los dos historias. Y si ustedes se van a repetir. Después de sonar el instrumento se podían ir a adorar. Pero también no podían. Y le dirán, descansan el domingo, pero van a trabajar. Hay de los que trabajan en el gobierno. Pero no primero que le va a pasar la prueba. Todo lo que la gente de tortillas, ahí nadie no quiere una mano. Ya no saben mucho del tema. Entonces, digamos, a la quinta del testimonio, vimos la sexta y sexta. La iglesia de Dios vivo enseña la vigencia del sábado. Como verdadero día de oración, como expresión de amor, señal de fidelidad a aquel que nos salvó. Este es un tema complejo. El sábado es un tema complejo. De 2 días, 3 días. Si retiras tu pie de disfrutar el sábado, de hacer tu voluntad en el día santo, me tengo ahí. ¿Quién la mi voluntad no gusta? Hacer lo que a mí me place. Hacer lo que hago comúnmente entre semana. ¿Qué hago entre semana? Vender tamales, vender pan francés, vender tortillas, hacer carpintería, negociar, comprar, vender. ¿Qué bien específico? Bien claro, no necesitamos una interpretación, un teólogo, un doctor para que nos explique algo tan sencillo. Si retiras tu pie de disfrutar el sábado, he visto hermanos que después del culto se van a jugar fútbol. A jugar fútbol. Y si al sábado llamar delicia de levantarse tarde para dormir. Y dice un aspecto. Imagínense hasta donde llega. Santo, glorioso del Señor, y lo veneras, no siguiendo tus caminos. Imagínense hasta donde llega. Y dice, ni buscando tu voluntad. Y la parte final. Imagínense hasta donde llega lo que pide el Señor. Ni hablando palabras vanas. Dígame, hermano. Donde dice ahí, ¿verdad? Si le tiras tu pie de disfrutar el sábado, de tu voluntad el día santo, entonces nosotros podemos decir, bueno, no solamente abstenernos del trabajo, por ejemplo, yo desastre, ¿verdad? Y a nuestra vida tarde, voy a poner a trabajar en la máquina. Ese es disfrutar el sábado. O si hoy carpintero voy a hacer muebles en la tarde, voy a
permiso de mi sábado, pero igual, si no voy a hacer trabajo a un taller, pero voy para casa a dormir, Es lo mismo. siempre como Es lo mismo. el sábado no es para estar dormido, el sábado es para hacer bien, el sábado es para hacer la obra de Dios. Amén. Porque yo voy para casa a ver televisión, a acostarme en la cama, a dormir. Entonces, siempre. La iglesia debe ser realmente evangelismo, para que ya saben acá. Hacer bien. Eso es lo importante. Venía de predicar de la paz cuando comencé a estar predicando. Me llenó de tristeza realmente grande. No voy a decir iglesia, solo voy a decir que tenía la gente el milagro menos al santo. ¿Verdad? Venía bajando yo con, ¿cómo me llama? No, usted porque con Juan Vicentino, que todo aquí. Cuando viene con dulce, Tropillata o Fontanillo, no me confundo. Viene con dulce, con hermano ahí para arriba. Viene con dulce que viene a la torta de la gente que tenía. No olvidaste los dulces. De la hermana Anita para arriba. Hermana Anita Vilés para arriba. Quintanilla Sombra. Yo venía para abajo, cuando llegué a mi esposa, y yo llego a la esquina, hay una venta de sodas ahí, un almacén grande, ustedes han visto, ustedes han visto. Este es el almacén y la casa de Lima donde viví. Mirá, ¿qué querés? ¿Coca-Cola o Fanta? No, Coca-Cola, va. Con corbata que venía a predicar tu iglesia. El sábado. ¿Comprando? El sábado. ¿Qué peor? Coca-Cola. Y yo llegué, que se le decía la cama, que nos ancianos de la edad de la iglesia, ¿no? Ni hablando para una banda, cuando yo fui director de diácono, dejaba parado a un diácono cuando lo bienvenida. Cuando yo me acercaba y lo escuchaba hablar, no ser extremista, no ser extremista. Me gusta respetar la casa, el lugar donde estamos reunidos para adorar a Dios. Llega un día a la par de los hermanos, uno es albañil y está haciendo la casa de otro hermano. ¿Y de qué hierro le ponemos? Fíjese que la columna que hace. Perdona, hermano, pero eso no lo van a ver. Hablando del domingo para allá. Fuimos a estar en Silencito, dando de medida, mirando el templo. El sábado no vamos a estar hablando de televisión, no vamos a estar hablando de fútbol, sino ni hablando palabras vanas. Díganlo. Fíjense que en ese párrafo ahí que dice ni hablando palabras vanas, si nosotros leemos Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que ama, el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Moisés, yéndonos a la cartilla, Moisés en algún momento señaló a todos los del pueblo, por ustedes Dios quiere hacer esto, y Moisés solo intercedía. Y cuando él subió al monte, él venía con ese rostro resplandeciente, porque él le pidió a Dios ver su gloria, y Dios le manifestó su gloria, mas él no sabía que él había visto y reflejaba la gloria de Dios, porque él era bondadoso, misericordioso, porque estaba intercediendo por el pueblo, mas no lo estaba condenando. No lo estaba condenando, no se estaba jactando, es que miren, a mí me está costando ir a hablar por ustedes. No, nunca señaló a nadie, solo intercedía por ellos. Y a veces nosotros quizás ahí nos hemos recapacitado en primeramente aprender a obedecer. Cuando yo me cuento la historia, por eso digo, miraron en el santo, no cuento quién es la persona, No, que es conocida. Pero uno a veces cuando predica necesita dar ejemplos y decir de verdad, porque lo vi. Aquí nos hace falta mucho, ¿verdad? Porque si nosotros tuviéramos el poder que Dios tiene, No, nosotros lo hubiéramos crucificado quizás a medio mundo, crucificado y todo, porque somos demasiado religiosos. Somos demasiado ociosos. Dios es amor, pero siempre dijo, Dios es consumidor. O sea, Moisés es el vivo ejemplo de
Pero me quedé claro, hermano, que me hiciera la comparativa de las palabras vanas. Palabra vana es. Entonces, ¿qué aporta eso? Nosotros podemos estar hablando palabras y palabras y palabras. Esos solo son conocimientos. No, palabras vanas se refiere a versículos, no vamos a predicar. Pero ser un cristiano No, es no hablar el versículo no habla de predicar palabras vanas, es decir, que juzga, sino en palabras que no van acorde a lo que Dios manda en ese momento. ¿A eso se refiere? Si tiras tu pie, dice, de pisotear el sábado, de hacer la voluntad de mi día santo, y si el sábado llama delicia, santo, glorioso del Señor y venera, no siguiendo tu camino, ni buscando tu voluntad, ni hablando palabras vanas, solo llama de honrar y glorificar este día santo. Ajá, pero cuando tú me estás intentando entender es que cuando yo predico, cuando hacemos una exhortación, un juicio, de cierta manera hacemos palabras vanas porque podemos dañar al hermano. No, las palabras vanas que mencionan aquí es hablar de lo común que se hace entre semana, de los temas seculares. Y usted con el hermano está predicando, y yo predico aquí, mira, y dieron el bono de perdí. A eso se refiere. No a las palabras vanas de juicio hacia los hermanos, sino en hablar. El hermano, usted se dedica a la carpintería, hermano. Y yo le digo aquí, y peor que haga yo, hermano, antes que el tema, ya me hicieron así, ya me hicieron la mesa. Esas son palabras vanas. No juzgar, no confundamos. ¿Sí? Así que, pues, me da versión que está en lugar y dice, ni buscando tu voluntad, ni hablando palabras vanas. Pero en otro dice, no buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Propias palabras, o sea, Lo que hacemos simplemente. de comercial, ya me hiciste el trabajo que estaba haciendo, o hacerme el presupuesto, ¿verdad? De lo que vamos a gastar el sábado. Eso está hablando. Aún fíjense que en iglesias que cuando no se reúnen la junta, yo no le digo que esté hablando, cada iglesia pasa. El sábado no se reúnen cuando tienen temas de cosas de material. Ahí cada iglesia toma su decisión. Ahí no, yo es lo que les cuento el ejemplo de que pasa. Hay una iglesia que dice cuando vamos viene hermano, si hay un punto de comprar el curso de niños, otra cosa, vos decís la iglesia el domingo. Es que incluso cuando compramos la cartilla y negociamos, mirando cuánto estamos hablando de palabras vanas siempre. ¿Verdad? Después son muchas iglesias se reúnen el domingo, pero ahí hay el consenso de la iglesia. ¿Ya? Yo siempre estoy en contra y usted sabe quién vende durante años en San Vicente el material, sabe que ha vivido de eso. Y yo cuando fui haciendo de mira, hermano fulano, usted sabe quién es, cuando se van allá como Ministerio de Publicaciones, vos mencionabas que hermanos han venido libros nuevos, ¿verdad? Material nuevo para la iglesia, aquí está el número, que pueden hablar más noche, después del sábado, y vamos a ver qué precio. Es más, yo he mirado cuando hay predicadores, dicen, después del culto ya hay material que ustedes pueden comprar. Y dicen, vale 15 pesos, 20 pesos, mire, ya tengo oferta. Ya estamos hablando de eso para hablar. Sí, lo que dice el texto está claro, yo creo que no hay como perderse ahí o dar una mala interpretación, porque es un texto fácil de entender. Dice verdad que no hay que hacer la voluntad de nosotros, todo lo que nosotros hacemos, que no es para el beneficio de la gente o de Dios, o es por Dios, eso es hacer la voluntad de nosotros. Por ejemplo, yo digo, bueno, yo voy a ir a trabajar hoy, estoy haciendo algo para el bien de la persona. No, porque estoy cobrando dinero. Yo cuando voy a trabajar el sábado, la mayoría de la gente que va a trabajar el sábado no va de gratis, va porque va a ganar dinero, no es para, o sea, hacerle el bien a la persona, ni para hacerle el bien a Dios, pero a la obra de Dios, sino que es para ganar algo para sí mismo, o sea, para mí, para hacer mi voluntad, lo que yo quiero. Y cuando dicen palabras malas, los hermanos decían que es, o sea, también significa hablar nuestras propias palabras, lo que yo quiero, lo que Dios dice que hable en este día. Lo que usted decía, está claro, ¿verdad? No hablar lo que yo quiero hablar, sino lo que tengo que hablar, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Mire, hermano, mañana temprano vamos a pasar por la casa, me guarda $3 de tamal. La otra cosa, hermano, es que somos orgullosos. Somos orgullosos. Esa es una palabra vana, hermano. Aquí hablemos lo que el Señor quiere que la hablemos. El sábado.
Y no solo en la iglesia, es desde que comienza sábado, porque el sábado debe comenzar con ¿qué? Con un culto familiar. ¿Y terminar con qué? Con otro culto familiar. Y qué bonito que se reunieran como si no hay de joven, que se reunieran en su casa como culto familiar. El sábado tiene 6 días para hablar de lo que quiera, hasta de pecado si quiere hablar. Que el Barcelona le gane en Madrid. De todo puede hablar, pero no todo lo que quiere igual. Así que el versículo es bien claro. Sigamos, porque aquí podemos comer. Santificar los sábados. ¿Qué significa la palabra santo? Apartado. Fíjense que dicen este sábado dice que significa día de reposo. Yo no me he entendido al pastor de loco que siempre se rebusca, que pones las palabras originales y las traduce del griego del hebreo original. Y pueden perder eso de cierta manera, porque la palabra sábado no es que signifique reposo de descansar, es Shabbat, ¿la han oído, verdad? Que significa cesó de hacer la obra, de la creación, terminó. No es de que digo, ahora digo, ya terminé, vamos a poner la manguita y vamos a poner a descansar. Cesó la obra, porque terminé, se acabó, ya no hay más. Ahí está bien cuando lo dice. Cesar de hacer lo que había estado haciendo, la creación, y la pasó ese día para él, para que el hombre la adorara. Eso significa sábado, cesar de hacer lo que estamos haciendo para adorar a Dios durante las 24 horas, si es posible. Y seguimos. La Biblia hace como columna. La Biblia describe a tres ángeles mensajeros volando por el medio del cielo, significando a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por lo tanto, la iglesia de Dios es un movimiento mundial. Un detallito del sábado que quiero mencionar. Hermano Oscar, porque con ustedes para ganar confianza. Si ahora voy con ustedes para su casa y le digo, hermano Piquio, mi esposa y yo vamos a decirle que nos vayamos para la casa suya. Queremos ir a almorzar porque en casa tenemos mucha tortilla dura. Y ustedes quedan, así es como usted ve. Y cuando usted llega, ve que solamente tiene empleados de queso duro y sale a comprar comida, está bien así. Le digo porque, o sea, yo, pero usted viene, digamos, no soy yo con mi esposa, no toda la iglesia, no. Una visita llega. Usted una visita llega y va a comprar el sábado, porque tiene que Casi es lo mismo como si mi hijo, mi nieta se enfermara el sábado. Eso es diferente, hermano. Eso es diferente. Vale, voy a decir porque no me da tiempo. Le pongo que la cita. Los adventistas tenemos que prever para el sábado. Somos 7 personas en la casa. Son 7 desayunos, 7 almuerzos, 7 cenas del viernes. ¿Qué tengo que hacer? Prever una porción más y un poquito más. Por si tengo un invitado y tengo que darle. Porque tenemos que tener cuidado con la malicia del pecado. Yo voy a hacer alguna misionera en la mañana, vamos a esta tarde. Yo le invito y vamos a ir a entrar al colucho y vamos a hacer algo en la tarde. ¿Está bueno? Yo voy a hacer algo bueno con la mamá. ¿Está bien eso, hermano? Y vamos a entrar a la escuela y hacer alguna misionera en la tarde. Vamos a hacer alguna misionera. Pero en la tarde, en el rato que entremos, ¿qué pasa? Hay una mujer danzando y ustedes saben cómo. La malicia, ¿qué van a decir la gente cuando pasa? Mira, ¿dónde viene el hermano? Porque hermano Cristian. La malicia, el pecado. Digo, tengo necesidad de darle comida a la gente. Salgo al súper. Los del mundo que me conocen, no, si le dicen esa matita que no compran. No van comprándolo. Por eso nos va a venir, tenemos que prever, si somos 4 en la casa, preveamos 2 platos más. Porque casi no es necesario que alguien llegue y se la comer siempre para el sábado. Por eso Dios le dice cada doble porción, el viernes, para el sábado, ni cocinar. Hay cositas que se nos escapan del día sábado. Miren, usted conoció a Mano Dante, le digo, bueno, la esposa de ella, la hermana Niña Toña, una abuela, porque tuvo de esposa, la anciana, y un poquito, un padre grande, un poco 25 hijos.
no como Abraham, ahí no, como el padre Abraham, tuvo 25 hijos, 12 con una, 12 con otra. No permitía que sus hijos usaran zapatos en sábado. Listo los calcetines, listo los zapatos, ropa planchada, antes que el sol se oscureciera, y minutos antes ya estaba listo para hacer el culto familiar. Así. Pero tenemos la costumbre que en la mañana nos mandan los calcetines, las camisas, planchando de la carrera, están robando a Dios su tiempo. No seamos, no le robemos a Dios. Díganos que nos cuide, porque ya el tiempo ya llegamos a la joven. Mire que eso que acaban de hablar ustedes de arreglar las cosas antes, o sea, es un consejo, o sea, hacer con el Señor que está ahí escrito, en el espíritu de profecía. Pero hay otras organizaciones no religiosas, ¿verdad? Que tienen más orden en estas cosas. Por ejemplo, yo veo que me he fijado en la televisión, cuando van a jugar dos equipos de fútbol, dos grandes, cualquier equipo, hasta que aquí de la Liga de Cristo, van a jugar a los dos equipos. Ya las equipaciones ya están ahí en el camerino listas, solo de ponerse para el partido. Imagínense que lleguen todos, lleguen unos grandes y no haya los zapatos ni no haya los tacos para jugar y cómo van a hacer. No lo van a dejar jugar. Entonces nosotros en la iglesia debe de haber todavía más orden en estas cosas. Debemos de ser más astutos. Y no ser extremistas, sino que no le robemos el tiempo a Dios. No le robemos el tiempo, nos dan 10 minutos. Todavía no se sabe, no queda nadie, no nos quedamos. Hagamos ayuno. Yo soy diabético y voy a aguantar. Hermano, los fariseos criticaban a Jesús porque sus discípulos cuando iban por el campo cortaban espigas de trigo porque tenían hambre. Entonces ellos les decían, tus discípulos cortan espigas. Mi mamá fue farisea. Era un, ¿cómo se llama? Un señalamiento, ¿verdad? Entonces ellos estaban queriendo acorralar a Jesús, como que dice así, que sábado. Y Jesús les habló de la misericordia. O sea, nosotros no podemos ser así, como dice, tan amables, tan cuadrados, en decir, no. O sea, hay cosas, excepciones, como usted dijo. Si alguien va al hospital porque se enferma, usted quisiera que hay alguien ahí atendiendo. Yo digo que es puta. Y ese está trabajando por un salario, pero está haciendo de bien. Yo tengo que hacer punto a la película, hermano. Permítame dar este pico, hermano. Porque yo que aquí no digo enfermera, hermana Sandra, y te digo mi esposa que es enfermera, porque también tiene salud. Mi prima Carolina, que la conoce, hermano. La hermana de Fabricio, que está en la red de dentista. Ella es doctora. Y me dicen, no es que sea más sana, mi prima tampoco. Carolina, la vamos a transferir de emergencia a Chile, del Fortalezado. Va a estar atendiendo a los pacientes, ¿sabes para qué va a dejar de estar atendiendo a los pacientes? ¿Sabes? Y va a ser administrativo. ¿Qué crees que hizo? Renunció. Porque yo puedo estar todos los sábados aquí cuidando al paciente, o como dice Mana de ella, no podemos quedar solo al paciente. Va a ser el último trabajo que va a tener la pasión del domingo. Pero va a llegar un momento que va a ser un momento que van a tener que tomar atención. Pero va a ser el último. El profesor va a sacar. Miren, van a ir a la congregación los sábados a trabajar. Pero ellos tienen que seguir cuidando a los pacientes el sábado. Porque no pueden. Entonces los hospitales de Perita van a cerrar sábado y los enfermos no van a ser solos, no pueden. Pero llega un momento que van a frenar los turnos y van a tener que renunciar o decidir cortar el número. Mi prima dijo, no, yo puedo cuidar a los pacientes todo el sábado, porque Dios me mandó a cuidar a mi prójimo. Y ahí ella les hablaba y les predicaba. Pero cuando ya le pasaron administrativo, no renunció. Dejó tantos años tocados y de su pensión. Administrativo lo puede hacer de domingo a viernes. ¿Cómo así, hermano? Esa es la cuestión. Va a llegar un momento que usted le manda una elección y va a ser ella la que va a decidir. Pero mientras estén cuidando a los pacientes, es necesario. No es que le estoy dando la barra, es más, el único dentista que trabaja en sábado es el dinero. No, humanamente hablando. ¿Saben quién es el único que trabaja en sábado realmente? El pastor. Dice que sí, hace muchos años, ahí por el hospital, me esperaron un cuchillo. Yo me acuerdo que tuve que grabar. Y el sábado,
no, el sábado aquí quiere creado que no trabaja el sábado. Un sábado de tarde. Empieza a las 8. Yo venía saliendo de sociedad de jóvenes, iba para el barrio. Ya era tarde. Pero lo que andaba haciendo era bueno, ¿no? Vendía de la iglesia. Ah. Venía a la iglesia. Venía sobre la hora. Salió un bolso en la cantina, me fueron a meterle el cuchillo en el pan. Y entonces lo que hice, me fui al hospital. Me atendieron las enfermeras, me atendieron los médicos, me hicieron un bollo aquí en las costillas para cambiar la sangre. Y aquí está viendo para esto. Me prepararon y me mandaron para Rosales. 33 días estuve en Rosales el sábado. Gracias a Dios había alguien que me atendiera. Por eso te digo. Después te digo. Ahí voy a hacer entrevista y decir, hermano, bueno, me han apoyado el sábado, para que para el sábado, y tengo que llamar a Dios, no. Mi hermano fue una vez un poquito, como es para parecer. Había una naranjita, habíamos perdido mano en la casa, estaba una naranja arriba del padre de Enrique. Imagínate, el padre me subió a bajar. Bájate, le digo, te va a castigar el Señor, ya vas a subir a bajar la naranja. Ya, sí, eso es la lógica. La Biblia escribe el mensaje, la iglesia final tiene que explicar el mensaje de los ángeles. Y la única que lo predica es la iglesia final. No hay otra. La iglesia verdadera tiene que explicar el mensaje de los ángeles. Sigamos. Y este evangelio deberá ser predicado por todo el mundo. La iglesia de Cristo está a nivel mundial. Ahí estamos predicando. A través de las redes sociales están ocupando una herramienta para predicar. Hay iglesias pequeñas, de 35.000. De las 35.000 iglesias que mencionamos al principio tendrán en todo el mundo iglesias, o solo son locales. La iglesia, el remanente final va a ser mundial. Sigamos. Entonces vio el ángel regulado del cielo de la mujer eterna para predicar y ya lo podemos. Pero no estamos haciendo. Sigamos. Como de la octava. La iglesia verdadera ha sido los principios bíblicos del saludo. Eso es verdad, pero una gran mentira no es. ¿Verdad? Bueno, tan bueno que comer tu vida. Qué bueno que la comida bien condimentada. Qué bueno es mucho. Yo todavía muchos hermanos comen muchito. Bueno, copio, ¿no? El hermano a veces me cuenta cuando me estás de café. No, pero yo digo café bueno de mí. Qué bueno el cafecito. Y luego doble sobre a veces. Porque me siento un sueño. Y no solamente el comer, sino saber comer. Hermanos, no. Tenemos que tener un orden de comer. Desayuno a tal hora, almuerzo a tal hora, más que todo los diabéticos, ¿verdad? Tienen que tener un régimen de comer a su hora. Hay que saber comer lo que va a comer. Ya partí terminando. De las pocas cosas que yo olvidé de mi papá. Pero se me olvidó, guarda olvidar. De las pocas cosas que yo olvidé de mi papá. Mi papá fue una persona bien. Ya cuando conocí al Señor al final, cambió bastante, pero fue duro. Era de la Pachategui, quizás mismo no sé por qué familia Pachategui, los Fosos. Y entonces, él no podía leer casi mucho, ni escribir hasta segundo grado de voz. Se le encontró algo lógico. Dice que por el tiempo de la guerra, como a la familia de los buses les pintaba los guerrilleros, bueno, por fin, esos buses no se detenían. No lo pagaba la guerrilla, la guerra del Pacífico. Pues, ¿se recuerdan el tiempo de la guerra que bajaban a los hombres? Y las mujeres se quedaban arriba, y los motoristas se hacían nada. Entonces ese día dice que los motoristas, los muchachos guerrilleros jugaban a los hombres ahí, a las mujeres. Ese fue así el monte, a tocar pobres. Y allá en el fondo veo un cuche, dos cuchones, comiéndose muertos todos podridos. Tantos cuches volando muertos podridos. Nunca más lo comienzo a ser otro cuche. Sin estudio, sin haber leído la Biblia, jamás volveré a Dios, jamás volveré a decir lo cuche. Por lógica. La comida sea pues mala. Un amigo mío, que voy a sentir esta casa, pero es profético. Y ya voy a con suyo. Me encantaba los arroz. Y iba a Luciana, porque me han dado a mí por
chichitos para abajo. Y un día había un gran arroz y estaba bien encañonado. Y cuando él se giró para no volver, viendo que estaba comiéndose algo del excremento humano, tomate, comiéndose. Y dijo, después lo voy a rajar y me lo voy a comer. Jamás voy a comer la ropa. Por lógica vemos que me decía mi patrón, es que lo que va para adentro, nosotros lo de ella se bendice. Mañana le tengo un sopa y nos vamos a comer una sopa de sopa, y él se lo come. No. Dígame. ¿Qué se lo digo? Que nosotros los adventistas somos bien duros con nosotros mismos. Nos hacemos juicio a nosotros mismos y ya no digamos a los demás. En esto de la salud, pues Dios nos aconseja que nosotros llevemos este régimen de salud. ¿Por qué? Para cuidar nuestro cuerpo. Porque ¿qué es el cuerpo? Es el templo del Espíritu Santo. O sea, no nos pertenecemos a nosotros. Somos de Dios, ¿verdad? Porque somos ese templo. Y sin embargo nosotros comemos cosas que nos hacen daño. ¿Y por qué lo hace la Biblia? Porque nos aconseja para que no padezcamos enfermedades. Si nosotros fuéramos verdaderamente adventistas, fuéramos más sanos. Dice mi esposa, y ya vamos terminando. Ya. Se le entendió la cartilla, pues se entendió la predicación. Mi esposa a veces ve, no sé si ¿a quién se acuerda del pastor? Un hombre, o no fue, me amenaza, o me frega, un hombre. Y me ve, mi esposa me dice, ¿tenés entendido, pastor adventista? ¿Por qué? ¿Por qué gordito? Porque la mayor de las comenzando, porque ya comenzando, deberíamos de ser pechitos. Hermano, pero tenemos algo que va más allá del físico. Las enfermedades se manifiestan porque una de las condiciones para enfermar es el sobrepeso, pero hay otras enfermedades que no tienen nada que ver con el peso, sino con la mente. Pero ahí fue cuando nosotros tenemos que comer alimentos que no son acordes a la palabra que se dice el don de abstinencia, ¿cómo que se llama? El don de abstinencia, porque nosotros ahí. Mayordomía. Yo estuve en Electras, en el 93, y allá solo verdura de la 1, 93-94. Y le digo a la Catalina, mamá Cata, le digo, que vivían entrando en Electras. ¿Cuántos años en Electras? ¿Dónde me dice? Al fondo están allá los edificios. No puede vivir en la entrada de Electras, vivía con una champita ahí con el caporal. ¿Qué pasó? Le dije, miren, mamá Cata, ¿por qué no nos hacen unas cositas? Acá ya. Solo comida naturales, pues. Vaya, digo la hermana, que coge una cosita domingo. Le dijo, hermana, mira de conejo, Daniel. Ya me abrí la foto, Daniel. Y yo no fui con otro todo. Me recuerdo que ustedes saben que en el campo es un chenga. Bueno, una escotilla. Si no mal recuerdo, Daniel se comió 19. Y yo me comí 21. Y un bote de litro de soda cada uno, y después de 21 nos acabamos. A las 10 de la mañana, a las 12 de la noche, está haciendo vuelo para entrar a almorzar al colegio. ¿Se hace el buen apetito? Si usted me pone una pizza entera, yo me la como. Por eso que el cuerpito está como está hoy. Aquí ya voy bajando de peso. Ya partí 40 libras. Los principios de salud. Debemos ser ejemplo ante el mundo con los principios de salud, por nuestra salud, primeramente, y segundo, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, venía contaminado de carnes y dándole maná, y estaba purificándolos para cuando llegaran a Canaán, nosotros debemos de comer el maná, porque no existe ahorita, porque debemos purificar nuestros cuerpos, porque vamos a la Canaán celestial, donde no hay un pollo, no hay invitación a 2 por 1, no hay hamburguesa, no hay carne asada, y más yo creo que ni cocina comer, porque todos lo vamos a comer crudo. Dígame, ya terminamos. Dígame. Esta es una pregunta un poquito, tal vez, difícil de contestar, pero sería bueno que la analicemos. Si un hermano no lleva sus principios de salud, que come lo que quiera, si un hermano, digamos, no lleva los principios de salud que aconseja la palabra de Dios, digamos que come lo que quiera, come el arroz, no vale. Viene a comer y yo. Todo, ¿verdad? Porque hay hermanos en la iglesia que hacen eso. Se va a perder por eso.
está destruyendo el templo, la palabra de Dios. Está infringiendo mandamientos. No matarás. El cristiano de esos tiempos está en los 10 mandamientos, ¿sabía eso? ¿Sabía eso que está en los 10 mandamientos? Los que tenemos que oír. Vaya, ahora déjenme, ya No robarás. Cuando no damos los 10, pues no me dice, ahí no está. ¿Y qué dice? No robarás. Ya me contestó, dijo que no se va a salvar. Entonces, ¿y la salvación por gracia dónde queda? Por gracia. Porque entonces estaríamos creyendo que la salvación es. Dios va a juzgar según la luz que usted tenga. El nombre de este personaje, se me olvida el nombre de este hombre que clavó las soltero, guardó el sábado, lo hace salvo. Porque la luz, según la luz que cada quien tiene, así va a ser juzgado. Repito, hermano, porque el tiempo ya no. La cita que yo leí, la justicia imputada y la justicia impartida. Una es el derecho al cielo y la otra es la preparación. O sea, somos salvos por fe, pero también somos salvos por la obra, es decir, la justificación. Por la fe y la obra. El Pablo y Santiago, como que se están contradiciendo, pero al final los dos se complementan. Si la hermana Sandra y yo nos perdemos porque no nos, o sea, ¿cómo decir la cosa? Si yo sabiendo y no lo hago, Más pecado todavía. pecado no es pecado, solamente es pecar, sino sabiendo y no hacerlo. Si usted y yo sabemos que tenemos que tener un régimen de cuidar de este pueblo y no matarlo, estamos pecando. Le preguntaba esto porque yo estoy de acuerdo con la posición de ustedes, ¿verdad? Que es así, la palabra de Dios es clara. El problema es que un pastor vino hace poco aquí, ¿verdad? A San Salvador a predicar y dijo que por eso nadie se va a perder, porque la salvación dijo es por gracia, no es dependiendo de lo que yo haga, lo que yo no haga. Si yo no hago sabiendo, no, ¿estamos de acuerdo? Pecado no solamente es pecado hacer pecado, sino que sabiendo que lo bueno y no lo hace. Y si yo en el cuerpo no lo cuido y lo mato, estoy ¿qué? Matando. Esta es la respuesta. ¿Cuál es el llamado que Dios hace a los hijos sinceros que aún participan del grupo religioso que no enseñan toda la verdad? Mateo 7. No todo aquel que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué hace la voluntad de Dios, hermano? Guardar su mandamiento. Hermano, pero también eso nos puede volver legalistas y recordemos que también Jesús dijo en su palabra que a quien Él quiere le da. O sea, es la gracia de Él al final, pero yo puedo cumplir y si estoy reclamando y si Dios no está en su gracia darme la salvación, no me la va a dar. Un niño nace y en 2 días muere, a los minutos muere. Y sus padres se pierden. Por culpa de los padres se va a perder el niño. Dice que ángeles están en el árbol de la vida con muchos niños. Por dependiendo la luz que cada quien tiene, así Dios va a juzgar. Pero si usted y yo sabemos perfectamente bien que tomar Coca-Cola nos mata, nos destruye, y lo hacemos, no lo hacemos por desconocer, sino lo hacemos por capricho. Y ahí es pecado. Terminamos, hermano. Repito. Llega a la conclusión. Porque hoy día tuvieron como 5 temas. Vamos atrás. Ahí. Estas son las 8 columnas que identifican la iglesia verdadera. Acepta la Biblia, la salvación, lo que vimos en la última parte. Compromiso de fe que todos tenemos que tener. En primer lugar, reconozco que la iglesia es bendita porque lo que leímos se pega a la iglesia bendita, hermanos. Entonces, solo 2 hermanos tienen que decir. Vamos al primero. Reconozco que la iglesia bendita del 7º día posee las 8 columnas de verdad. Estoy feliz porque Dios me guió a esta iglesia, Dios lo guió a estar aquí. Y deseo unirme a la iglesia. A veces nos bautizamos sin unirnos. El bautismo es un matrimonio. Si usted no sabe lo que viene, no lo bautiza. Por eso estoy en contra, de cierta manera, que bauticemos demasiado pequeños. Demasiado pequeños. Porque no saben lo que viene. Ya no hay tiempo, hermano, ya no hay tiempo, ya. Vamos a ir trayendo por acá, bajando, ya hablamos mucho. Para una próxima oración. Pero
Debemos creer para ser salvos. Un niño pequeñito no cree. Ese es otro tema otro día. Que el Señor nos bendiga. Hagamos lo bueno. Estamos en la iglesia, no porque queramos, sino